Muy buena noche, nosotras somos Dos con Todo en este ya viernes 20 de junio. Bueno, pues ¿cómo estás, Mon? Bien, cerrando la semana con todo. Yo tuve un shock porque justo, gracias Luis, decía 19, pero estoy segurísima que hoy es 20 de junio. Sí, hoy es viernes 20 de junio. Pero me estaba aplicando, ¿cómo se le dice? Gaslighting. Sí, el propio reloj. Bueno, vamos con las noticias. Durante todo el gobierno de Donald Trump, que ya va 5 meses, han sido detenidos por autoridades migrantes 1,154 mexicanos allá en Estados Unidos, esto de acuerdo con información revelada hoy por la Cancillería. También justamente en el Con Todo les traemos información sobre los migrantes. Así es, Dul, tenemos entrevistas con migrantes en Estados Unidos, quienes narran cómo estas redadas y la política antimigrante de Donald Trump ha impactado no solo en su salud mental, sino también a su economía, justamente por el temor de salir a trabajar. También evitan, por ejemplo, ir a restaurantes, a otros espacios públicos, y eso, ya les hemos hablado también aquí en este espacio, pues ha tenido repercusiones, por ejemplo, en las remesas que recibe nuestro país. Va a estar bueno el programa, tenemos también más información. Vayan dejándonos sus comentarios, su me gusta, y nos arrancamos en este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras en este ya fin de semana, viernes 20 de junio, año 2025. Gracias por sus comentarios, sus likes. Felicito a Marichuy, el día de hoy es la número 1 en cuanto a comentarios. Ah, sí es cierto, y también Alberto Chávez nos dice que el like 10,000 es suyo, y también Luz María Ávila, Topolino Medina están por aquí. Pues nos arrancamos con la información, pues justamente, bueno, antes voy a agradecer porque nos acaba de llegar el superchat de Adrián Vaz para todo el equipo de Sin Embargo al Aire. Dice, como cada viernes llegando a verlas en vivo, saludos, bienvenido Adrián, en este viernes todavía friolento, pero justamente ya arribando a verano de este lado del hemisferio norte. Ahora sí ya me voy a la información, gracias por estar aquí. El día de ayer se daba cuenta del arribo del entonces huracán Eric a las costas de Oaxaca. El día de hoy ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha acudido con los habitantes de Oaxaca y ahí les anunció que se van a dar los apoyos necesarios, tanto de alimentación como agua potable y demás, solo que lo primero que tienen que hacer las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es abrir los caminos para que después la Secretaría de Bienestar pueda levantar los censos para saber exactamente el número de afectados que van a necesitar estos apoyos de alimentación y de agua potable, pero por lo pronto ya estuvo ahí sobrevolando, viendo las afectaciones y demás. Pues sin más, vamos a escuchar el mensaje que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum desde Oaxaca, particularmente para los afectados por el huracán Eric en Guerrero y en Oaxaca. El día de hoy visitamos las comunidades afectadas por el huracán Eric en la costa de Oaxaca. Llegamos a Puerto Escondido y tomamos el helicóptero, particularmente estuvimos con los habitantes de Corralero, que fue donde llegó el huracán. Nos comprometimos a llevarles alimentación, agua y ayudarles para atender pues todos los daños que hubo en sus viviendas. La Secretaría de la Defensa, que está aquí el general secretario, sí, y la Secretaría de la Marina, que está aquí el almirante secretario,
Entre ambos van a traer alimentación, agua potable, lo mínimo indispensable para que todos puedan alimentarse. Sí. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que está aquí el secretario, va a traer máquinas para abrir el camino. Y ya los compañeros de bienestar, en cuanto esté el camino, vienen a hacer el censo. Así es. Para que ya se den los apoyos de manera Sí, directa. así es, así es. Sí, Sí, está muy bien. Siempre vamos a estar cerca de la gente. Nunca los vamos a dejar. Bien, un ejemplo de cómo los caminos todavía siguen afectados precisamente por caída de árboles y basura acumulada en las playas es el reporte de El Imparcial Oaxaca, uno de los diarios más reconocidos allá en esa entidad. El Consejo Estatal de Protección Civil informó que la autopista 180D entre Mitla y Tehuantepec todavía continúa cerrada a la circulación por presentar deslaves tras el impacto del huracán Eric ayer por la madrugada. De acuerdo con información del propio titular de la Secretaría de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva, en el kilómetro 96,500 a la altura del túnel número 3, esto en una ranchería llamada Santiago Quiavicuzas, se presenta este derrumbe. Bueno, pues justamente ya el gobierno federal anunció que está detectando este tipo de cierres viales, ya los va a aclarar para que pueda pasar sobre todo la ayuda y se pueda empezar a arrancar con los censos para los afectados. Por otra parte, la reportera Diana Manso, directora de Istmo Press, la que entrevistábamos en su momento para que nos hablara del ministro electo Hugo Aguilar, dio cuenta que, por ejemplo, los dueños de embarcaciones y restauranteros acudieron a verificar el estado de sus lanchas y también de sus negocios. Ellos calculan pérdidas entre 200,000 pesos. Por ejemplo, están citando a Esther Martínez Hernández. Ella lamentó la tardía respuesta de las autoridades municipales en Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, porque ella dice que si bien ya se preveía la llegada por la madrugada del huracán, anunciado por autoridades federales, las municipales no los apoyaron para precisamente resguardar sus lanchas, las cuales quedaron varadas tras el ingreso de Eric a la zona. De hecho, hay muchísimas imágenes como las que estamos viendo de la agencia Cuarto Obscuro de cómo quedaron afectadas las embarcaciones, que es justamente el insumo, la herramienta para que trabajen los pescadores, que son también de los principales voces que han dicho que se han visto afectados. Al menos ayer todavía no había señal telefónica, es lo que están dando cuenta en este medio Istmo Press, y la CFE, como cada llegada de huracanes, han estado implementando pues justamente los trabajos para regresarles la energía eléctrica a los ciudadanos de la costa de Oaxaca. Pues ahí está la actualización, información más reciente sobre el impacto que tuvo Eric esta semana y el anuncio que está haciendo el gobierno federal. Ahora vamos, Dul, con información de seguimiento. Ayer les anunciamos el fallo que tuvo, la resolución del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, que ordenó a Electra pagar un total de 2,000 millones de pesos por un adeudo de impuestos desde el 2012. Hoy ya hay respuesta de Grupo Salinas, se pronunció en contra de esta resolución en un comunicado. La compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego afirmó que la decisión del tribunal muestra una de las consecuencias más graves de lo que él está llamando farsa electoral judicial ante las resoluciones que dice están guiadas por intereses y presiones políticas de las que se dijo ser una víctima. De acuerdo con Grupo Salinas, el sesgo de los magistrados confirmó un patrón alarmante ante la postura a favor del Servicio de Administración Tributaria y con ellos legitimaron abusos y se permitió cobros abusivos y arbitrarios. El Grupo Salinas también aseguró que pese a estos actos de consigna judicial, va a defender su causa ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar una revisión constitucional del caso. Les decíamos que aunque el tribunal colegiado
ordenó a Grupo Electra el pago de estos 2,000 millones de pesos por el adeudo de impuestos desde el 2012, pues justamente Grupo Salinas todavía puede acudir a la Suprema Corte de Justicia y la Corte decidirá si retoma el caso y le da o no la razón. Pues justamente respecto a este tema, el jefe de investigación Álvaro Delgado nos preparó esta información sobre cómo, además de que este tribunal colegiado le ordenó el día de ayer a Grupo Electra, parte de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, pagar más de 2,000 millones de pesos de adeudos fiscales que tenía desde hace bastantes años, la Suprema Corte proyecta negarle 3 amparos para que ya liquide otros 35,000 millones de pesos. Esto implica casi la mitad de los 63,000 millones que debe al SAT desde también ya hace bastantes años y que creyó que le iba a ayudar su amigo el expresidente López Obrador. Vamos a ver el video que nos prepararon en la unidad de investigación y multimedia. Así como un tribunal colegiado ordenó el jueves al Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pagar más de 2,000 millones de pesos de impuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación proyecta negarle a este magnate 3 amparos para que ya liquide otros 35,000 millones de pesos, casi la mitad de los 63,000 millones que debe al Fisco de México. El Grupo Electra alegó en un comunicado que el fallo del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México es una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial, pero Salinas Pliego ha logrado por años aplazar, con múltiples argucias legales, el pago de una deuda que arrastra desde el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Inclusive, se hizo amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador para evitar pagar por lo menos parte de la multimillonaria deuda a través del sistema de administración tributaria. El propio López Obrador contó en marzo del año pasado que ofreció a Salinas Pliego un descuento de 8,000 millones de pesos de impuestos de los 26,000 millones que debía en ese entonces, pero no aceptó y él, confesó, se alegró de que así haya sido. Pero ahora Salinas Pliego, presidente del emporio mediático, financiero y comercial Grupo Salinas, que incluye también al Grupo Electra, se encuentra ante un escenario negativo, porque existen 3 proyectos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le niegan los respectivos amparos para que pague lo que debe. Uno de los proyectos es de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien inclusive plantea que ante el fin de la actual Suprema Corte, el 31 de agosto, las sesiones que aborden estos temas sean públicas. Batres Guadarrama, contra quien Salinas Pliego ha presentado recursos para que se excuse, tiene a su cargo el proyecto sobre deudas fiscales de 67 millones de pesos y el proyecto de sentencia es negarle el amparo. Otro expediente cuya ministra ponente es Yasmín Esquivel Moza data de 2008 y es por un crédito fiscal de 1,431,466,000 pesos. Y el otro que tiene su origen en 2013, que corresponde a Alberto Pérez Dayán, es el más cuantioso, por 18,455,467 pesos. Ya con las actualizaciones, entre otras multas y recargos, la deuda de Salinas Pliego por estos 3 créditos fiscales superan los 35,000 millones de pesos, que de aprobarse los proyectos de los ministros deben ser pagados de inmediato por el magnate. Bueno, y vamos ahora con información del Congreso de la Unión, porque se tiene previsto un periodo extraordinario que se realizará del 23 de junio al 2 de julio. Esto lo confirmó el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el legislador Ricardo Monreal. También se espera que se saquen adelante al menos 22 reformas pendientes que son prioritarias para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, Ricardo Monreal confirmó este periodo extraordinario y dijo que la propuesta es que inicie a las
4 del día lunes, de este lunes 23 de junio y hasta el 2 de julio. Adelantó que incluso se pueden agregar 5 reformas más para un total de 27 que se han considerado aprobar en este periodo. Nada más para recordar, entre los pendientes que tiene la presidenta de enviar al Congreso están 5 reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Amparo y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la Ley General de Salud, particularmente sobre el tema de la prohibición de vapeadores. Sí, recuerden que justo ahorita están en el periodo de, ¿cómo se le dice? Comisión permanente. Y entonces va a pasar ahora sí ya a las secciones extraordinarias. Las ordinarias son hasta el 1 de septiembre. A lo que iba, perdón, se me fue mi lapsus. Hay una en particular que tiene que ver con la Guardia Nacional para que pase a la Sedena. Este tema se ha estado discutiendo durante años. Algunos lo ven como ya un reflejo de militarización. Entre esas voces está el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. El día de hoy dio una rueda de prensa precisamente para advertir que en este periodo de sesión extraordinaria que va a empezar a partir del lunes 23 de junio, van a buscar militarizar la seguridad del país con las reformas en materia de la Guardia Nacional. Por ejemplo, el diputado panista Elías Lixa, coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, criticó la opacidad del procedimiento legislativo de los dictámenes y acusó al gobierno federal de incumplir acuerdos establecidos. Uno de los acuerdos es que no puedes mandar a periodo extraordinario si las reformas que quieres aprobar ya no están aprobadas primeramente en las comisiones, a nivel comisión. Esto no es así y aún así, como Morena y aliados tienen mayoría, pues van a convocar y ya se aprobó este periodo extraordinario. Es una de las primeras críticas. Y también recordó que la secretaria de Gobernación se comprometió a instalar una mesa de diálogo sobre la ley de telecomunicaciones. Recuerden que un artículo en particular se daba a entender que querían revisar las redes sociales, las plataformas digitales. Ese era el concepto. Algunos lo interpretaron como que también querían revisar redes sociales. Entonces se convocó a foros de la ley de telecomunicaciones. Algunas de ellas sí se han hecho, pero bueno, el PAN está diciendo que no se hizo como tal, no hubo mesa, no hubo análisis, tampoco pidió considerar las propuestas sobre el tema de las desapariciones forzadas. Recuerden que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se reunió en persona, no una, sino varias veces en mesas de diálogo con familias de víctimas de desaparición para conformar justamente esta reforma. Y finalmente, sobre el tema de la Guardia Nacional, dice este diputado panista, señaló riesgos de esta reforma ya que abre una nueva puerta al espionaje y reincorpora figuras como operaciones encubiertas que la Suprema Corte ya declaró violatorias de los derechos humanos. Bueno, esta es una primera advertencia de Acción Nacional, pero pues justamente a lo largo de estos días que empiece el periodo extraordinario se irá analizando el contenido de cada una de estas reformas pendientes, Mon. Así es, Dul, y también algo importante que se dijo el día de hoy desde muy temprano es la opinión sobre las fiscalías del país. Justamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre ese tema en su conferencia matutina. Sí, pues recuerden que cuando estaba el tema de la reforma judicial, algunas voces, por ejemplo, voces citadas por nuestra compañera Romina Gándara, aseguraban que si de verdad se quiere garantizar acceso a la justicia a la ciudadanía, a los ciudadanos de a pie, que no pueden, por ejemplo, pagar una defensoría privada, es empezar por las fiscalías estatales, por todo el tema de los MPs, la revictimización y demás. Se le preguntó al respecto y la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy por la mañana en Palacio Nacional, reiteró que al menos por parte del Poder Ejecutivo no existe y no hay ninguna propuesta en la mesa para reformar la Fiscalía General de la República, ni tampoco para hacer una gran reforma profunda a las fiscalías de los estados. Ojo, porque cuando había estas observaciones a la reforma judicial que decía que así no se iba a poder acceder a la justicia,
sino simplemente era intentar limpiar el Poder Judicial. Dijeron que sí lo iban a tomar en cuenta. Bueno, aquí están diciendo que al menos del lado del Poder Ejecutivo no, sería ver el lado del Poder Legislativo. Escuchemos el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema de cómo están las fiscalías estatales, incluso cómo está la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ha funcionado? Evidentemente, pues ya en algunos estados ya tiene más tiempo, a nivel federal pues desde el 2019, entonces pues tiene que analizarse, pero no es una propuesta del gobierno federal para poder quitar la autonomía a las fiscalías. ¿Pero estaría de acuerdo en que se analice entonces, para ser más claro? Pues hay que analizar, o sea, ya pasó la reforma al Poder Judicial y que entre otras cosas pues hay que analizar la función de las fiscalías y cómo han funcionado, pero no hay ninguna propuesta nuestra que tenga que ver con quitarles la autonomía. Hay fiscalías en algunos estados que funcionan muy bien, hay otras que no funcionan tan bien. La Fiscalía General de la República funciona bien y en otras cosas tiene que mejorar. Entonces yo creo que en general es importante para el país. Las fiscalías es una institución fundamental, indispensable para la pacificación y la disminución de la violencia en nuestro país, indispensable, porque son finalmente quienes persiguen el delito. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues tienen una parte preventiva y tienen otra parte de coadyuvante del Ministerio Público para poder hacer la inteligencia y la investigación. Pero quien presenta las carpetas de investigación ante un juez es la Fiscalía. Entonces, creo que vale la pena analizar el funcionamiento de las fiscalías y qué otras cosas deben tener para mejorar su operación. Ya la discusión de la autonomía o no es otra cosa, pero creo que es importante mejorar en general en nuestro país la procuración de justicia. ¿Usted tiene una posición personal sobre el tema de la autonomía? Pues creo que en algunas cosas es importante. A ver, la autonomía se planteó en la idea de que no hubiera un uso político de las fiscalías. Ese era, digamos, el fondo de la autonomía, que no dependiera del Ejecutivo si perseguía a una persona o no, independientemente del delito que hubiera cometido. También se pensó en la idea pues de que tuviera mucho más profesionalización para la persecución del delito. Y hasta ahora pues todos debemos decir que las fiscalías requieren mejora, todas las fiscalías. Entonces en ese marco hay que analizar la función de las fiscalías y qué más debemos hacer en nuestro país para mejorarla, más allá de la autonomía. No es ningún interés nuestro, como no es interés para el Poder Judicial. La intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial no es interés de la presidenta, tampoco es interés de la presidenta tener influencia en la Fiscalía para poder controlar lo que hace la Fiscalía. Pero el país necesita revisar la función de las fiscalías y si están cumpliendo todas con su función o requieren todavía más herramientas y más instrumentos. Bueno, aquí decías, Mon, que nos sugirieron hablar con la ciudadanía respecto a la calidad de las y trato y avances e investigación de las fiscalías estatales, de los ministerios públicos y demás. Por un lado, pues están rebasados y por el otro lado les falta capacidad para no revictimizar a las personas que acuden. Esto de acuerdo pues con análisis e informes que se han hecho sobre esto. Pero bueno, de momento no es prioridad del Poder Ejecutivo y del Legislativo, pues veíamos que más bien van por el lado de la Guardia Nacional. Por el lado, por ejemplo, de la reforma de 40 horas de la que hablábamos ayer, no va a estar en este periodo extraordinario. Ya se había dicho que primero se van a hacer estos foros que comenzaron el día de ayer. Bueno, ahora hablemos sobre esta rueda de prensa que se dio por parte de Relaciones Exteriores el día de hoy. Recuerden que desde que comenzó el gobierno de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum mostraba en sus
conferencias matutinas, todo este programa y toda esta red consular que se activó allá en Estados Unidos precisamente para asesorar legalmente a los mexicanos que están trabajando allá, que pudieran ser detenidos por ICE. Después ya vinieron las redadas más intensas que se vieron particularmente en California y pues la cifra ahí está. 1,154 mexicanos han sido detenidos desde que inició en enero hasta la fecha el segundo mandato del presidente Donald Trump, cuyo principal pilar de gobierno ha sido precisamente su política antimigrante, a la par de la política comercial de los aranceles. Roberto Velasco Álvarez, quien es el jefe de Unidad para América del Norte de la Cancillería, detalló que desde el 6 de junio, cuando se intensificaron las redadas de los agentes de ICE, los agentes migratorios allá en California, se ha documentado la detención de 222 personas mexicanas en diversas localidades como Los Ángeles, pero también en Omaha, Oxnard y Vinton. En esta rueda de prensa encabezada por el canciller José Ramón de la Fuente, fue categórico al señalar que México no aceptará malos tratos a los connacionales por parte de autoridades de Estados Unidos, ya que dijo, la condición de migrante no implica más que el ejercicio de un derecho. Sí, también agregó, para nosotros la migración es un derecho y las y los migrantes tienen derechos y nos toca desde el área consular ver y velar porque se cumplan, se observen y se ejerzan. El canciller también recordó la línea de apoyo consular mexicana que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y a la cual se puede acceder desde el 079 aquí desde México, desde ese número. La red consular ha brindado apoyo legal, contacto con las familias y la verificación de sus condiciones de detención. Esta información que se da a conocer el día de hoy señala que el programa de asesorías legales externas tiene una red de más de 300 proveedores legales que ha brindado más de 9,000 asesorías enfocadas en temas migratorios, laborales, penales y familiares. Sobre la renovación de consulados en Estados Unidos, el canciller informó que de los 17 cónsulos generales y de carrera, solo 9 pertenecen al Servicio Exterior Mexicano. Y también sobre el trabajo de los consulados en Estados Unidos, pues hay información, hay posturas de las personas migrantes. Me voy a adelantar un poco, pero con todo que les preparamos para el día de hoy, desde el movimiento Fuerza Migrante nos comparten que pues una preocupación es que los consulados están desconectados de la población migrante, se han encontrado con que son las organizaciones de personas migrantes las que reaccionan ante detenciones, que asesoran, y en los consulados pues muchas veces no encuentran esta conexión, esta empatía. Eso es parte de lo que señalan desde Fuerza Migrante, pero no son el único movimiento que lo ha dicho. Aquí les hemos presentado entrevistas de activistas que trabajan allí en Estados Unidos con la población migrante y también señalan pues la urgencia de que el gobierno mexicano destine más recursos, más capacitación justo a estos consulados para dar más asesoría, un acompañamiento mejor a las y los mexicanos en Estados Unidos. Justo hoy por la mañana se le preguntaba a la presidenta Claudia Sheinbaum su opinión sobre que estos nuevos nombramientos para cónsules, que son los que tienen que estar apoyando a los connacionales allá, pues no todos tienen servicio de carrera. Unos son pues más bien políticos. Mucho se ha criticado cómo desde el gobierno pasado se ha dado a embajadas a exgobernadores. Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan de Luis Rodríguez Bucio? El general Luis Rodríguez Bucio, el excomandante de la Guardia Nacional, bueno, fue propuesto para que el Senado lo avale como el próximo cónsul en Dallas, Texas. Es una entidad muy, muy marcada su postura antiinmigrante. Otra que llama la atención es por el lado de Marcos Bucio, excónsul de México en El Paso, exdiputado del PRI y vocero en la campaña presidencial de Francisco Labastida.
exsecretario también de Educación Básica durante la primera parte del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él iría como nuevo cónsul en Nueva York. Marcos Bucio, exdiputado del PRI. También por el lado de Morena va postulada Donají Alba, militante de Morena, expresidenta de la Comisión de Honor y Justicia del partido, la que se encarga de revisar temas como, por ejemplo, lo de Yunes, lo de Murat. Bueno, ella fue propuesta para el consulado en Raleigh, Carolina del Norte. Es por eso que vinieron estas críticas de que también tanto personajes de la 4T como expriistas sean enviados como cónsules a ciudades de Estados Unidos cuando actualmente se necesita gente que tenga verdadera experiencia en relaciones exteriores en apoyo legal. Otro ejemplo, Neftalí Said Pérez, ex coordinador del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, va a ir a San José, California. Y hoy fue cuestionada la presidenta sobre este tema y dijo lo siguiente: si hubiéramos propuesto a otras personas, también nos hubieran criticado. Lo que sí es importante es que sepan que se hizo un proceso de selección. Había otras personas que querían participar, pero no cubrían los perfiles. Entonces se hizo un proceso de selección y se eligieron a estas personas. Todos están a prueba siempre. Eso es lo que dice este día la presidenta Claudia Sheinbaum. Y pues aquí en el chat nos dejan comentarios desde donde nos ven, de distintas entidades, de otros países. Gerardo Meléndez, que está en Estados Unidos, nos dice: lamentablemente aquí se ve con estos nombramientos de los nuevos cónsules que no hay voluntad de trabajar con los ciudadanos mexicanos en el extranjero. Son declaraciones mediáticas. Parte de la opinión que nos comparten ustedes aquí amablemente en el chat. Y tenemos más temas justamente sobre migración. Vamos a una breve pausa y regresamos con todo que les preparamos este viernes 20 de junio. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire. Migrantes en Estados Unidos alertan del temor que generan las políticas de Donald Trump, el temor que también les impide, por ejemplo, ejercer actividades cotidianas como acudir a sus trabajos o salir con sus familias a restaurantes o a otros espacios públicos. Todo esto ha repercutido en los bolsillos tanto de migrantes que viven allá en Estados Unidos, pero también a sus familias aquí en México. Esto por la caída de remesas que se ha registrado en los últimos meses. Les damos más detalles en este Con Todo. Migrantes mexicanos y de otros países de América Latina que viven en Estados Unidos acuden con temor a sus centros de trabajo y evitan salir a comercios, otros espacios. Todo esto pues ante el riesgo de ser deportadas como parte de las políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Además del impacto en su salud mental, las y los migrantes pues también ha notado que la persecución a esta población está impactando en la economía de ese país, pero también en México, que como les hemos informado, registra el menor ingreso de remesas en décadas. El presidente Donald Trump
reconoció recientemente que las redadas y arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en estos centros de trabajo y espacios públicos está afectando sectores como la agricultura, los hoteles y el ocio. Y por algunos días frenó las detenciones en estos espacios, pero esta semana el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que las redadas migratorias en campos, hoteles y restaurantes van a continuar. Avelino Mesa, secretario de Fuerza Migrante, califica esta política migratoria de Trump como una estrategia para sembrar miedo que ya está dejando estragos en la calidad de vida de mexicanos que viven en Estados Unidos y las familias que dependen de ellos. Pero también está el testimonio de Teresa Vivar, ella es presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios del Movimiento Fuerza Migrante, vive en Nueva Jersey y nos cuenta aquí en Dos con Todo que no nada más está viendo afectados los trabajadores esenciales, los trabajadores de campos agrícolas, del sector del comercio, sino también pues sus familias, estudiantes, por ejemplo, que nos cuenta hace unos días realizaron sus ceremonias de graduación, pero pues el temor de ser detenidos llevó a sus padres a no acudir a estas ceremonias de graduación. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo en entrevista Teresa Vivar de Fuerza Migrante sobre lo que se vive en Estados Unidos. Este efecto dominó del cual se tiene que hablar porque dentro de toda esa estructura de acoso y de querer meter miedo a las familias, por ejemplo, ayer fueron graduaciones en Estados Unidos. En New Jersey, por ejemplo, el estado en que yo me encuentro, hubo graduaciones por el fin de año de los jóvenes. Los padres no fueron a las escuelas, mandaron a los hijos mayores a las graduaciones. Tú sabes, todo eso le afecta en la salud mental, no solamente de los trabajadores, de los estudiantes, los jóvenes que nacieron en este país, el no entender por qué mi papá no me está acompañando, mi mamá no me está acompañando a mi graduación. No solamente es la falta de mano de obra en los campos agrícolas, de la cual otra vez depende mucho la seguridad alimenticia y económica de Estados Unidos. Nos afecta a nosotros, claro, a los trabajadores esenciales, porque al no ir a trabajar, lógicamente que no tenemos cómo pagar las altas rentas y los costos de vida, e incluso el poder enviar a nuestras familias en México, ¿no? Las remesas también se están viendo afectadas, pero lo que está, y creo que es como empezar el efecto dominó, ¿no? Una cosa conlleva a la otra. Entonces, estos ataques hacia los trabajadores esenciales, te digo, en áreas como agricultura, construcción, limpieza, restaurantes, salud, manufactura, todo eso está creando el alto costo de los servicios, la pérdida, otro que muy grande que muchos no hablan y creo que se tiene que entender. Si el trabajador esencial o la persona a la cual digo esos trabajadores depende de la economía de este país y el nuestro, bueno, en México y Estados Unidos, no se le permite trabajar de una forma bien o por lo menos sin ese acoso, va a dejar de pagar impuestos. No solamente va a parar de mandar dinero a México, lo cual va a ser algo muy fuerte para México, pero va a dejar de pagar impuestos en Estados Unidos. Solo la comunidad nuestra otorga de manera indirecta o directa billones de fondos a la economía de Estados Unidos, que al ya no querer pagar impuestos por las lógicas condiciones de acoso, entonces todo ese dinero que no se nos regresa a nosotros, pero que se ha usado para programas como Medicaid que ahorita también lo están queriendo cortar, etcétera, muchas cosas van a ser afectadas. La disminución de consumo, tú mismo lo has dicho, bueno, si no hay dinero, si los trabajadores no tienen dinero para comprar, pues las tiendas van a empezar a verse afectadas también.
Y vamos a recordar los datos que el Banco de México dio a conocer a inicios de junio. México recibió 4.761 millones de dólares de remesas, una cantidad menor a los 5.418 millones de dólares reportados el mismo mes del año pasado. Esta cifra representa una caída anual del 12.1%. Tanto economistas como a migrantes que escuchábamos, como en el caso de Teresa, lo atribuyen tanto a la incertidumbre causada por la política comercial de Trump en Estados Unidos, pero también a las acciones y estos discursos antimigrantes que limitan a las y los migrantes a acudir a sus centros de trabajo, realizar libremente otras de sus actividades. En la última década, las remesas desde Estados Unidos han aumentado cada año hasta superar en 2024 los 64,000 millones de dólares. Esto representó 3.5% del Producto Interno Bruto de México. Esta cifra fue celebrada incluso el año pasado por el gobierno mexicano. En septiembre, todavía el expresidente Andrés Manuel López Obrador incluso describió a las remesas como la principal fuente de ingresos de nuestro país. Las remesas son tan importantes, tan significativas, que la Secretaría de Hacienda, que es como estamos viendo, que es lo que estamos viendo justamente en pantalla, estima que en algunas regiones del país las remesas representan más del 20% del ingreso familiar. Así de importantes son para México. En este contexto, pues la disminución de las remesas que se registró en el último año ha alertado, por ejemplo, llevamos un análisis que elaboró el banco BBVA, donde alerta que es una caída, una de las más pronunciadas registradas desde finales del 2012. También ha disminuido el número de envíos promedio. El Banco de México estimó que en abril del 2024 se enviaban 403 dólares, pero para el mismo mes de este año, abril del 2025, reportó un promedio de 385 dólares. Las personas que reciben remesas pues ven en estos ingresos una forma de aligerar sus gastos del día a día. Por ello, pues perciben menos estrés financiero. Regresando a este análisis que hace el banco BBVA, que retoma datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues también nos muestra que los adultos que viven en hogares donde se reciben remesas aquí en México tienen menos estrés financiero, por ejemplo, una menor dificultad de ahorrar para el futuro. Hay una gráfica que comparte el banco BBVA, que a ver si lo podemos ver en un momento. Miren, ahí está. Justamente la pregunta de qué tanto estrés financiero hay en estos hogares que reciben o no remesas. Los hogares en donde viven adultos que reciben remesas, pues muestran un menor estrés financiero, por ejemplo, para la dificultad de ahorro para metas futuras, gastar dinero en imprevistos. Los hogares que reciben remesas, en un 11.8%, dicen sentir menos estrés financiero, en comparación, por ejemplo, con un 13.7% de hogares que dicen, pues sí, tener este estrés, no reciben remesas. Eso nada más para que lo tengamos presente. También es algo que nos ha dicho aquí en Dos con Todo economistas. La semana pasada hablábamos con Pedro Orraca, director del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, y él también nos recuerda la importancia que tienen las remesas aquí en México, que ayuda a distintos hogares, por ejemplo, en la compra de alimentos, de ropa, en el pago de inscripciones de escuelas, de colegiaturas o en cuestiones de vivienda, ¿no? Ciertos arreglos, por ejemplo, las casas. Y regresando a lo que perciben los connacionales allá en Estados Unidos sobre esta política antimigrante de Donald Trump, además de este impacto pues a la manera en la que acuden a sus centros de trabajo, también Avelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, narra que actualmente en donde te pares vas a restaurantes y están semivacíos, vas a centros comerciales y también se ven semivacíos,
o al menos ya no ven la cantidad de personas latinas que veían antes de pues esta políticas antimigrantes de Donald Trump. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Avelino sobre el impacto de estas políticas. Son estos efectos en los que miles de familias actualmente no están percibiendo los recursos, no se están presentando a trabajar, están haciendo uso de sus ahorros y van a reducir el impacto económico. Es relativamente sencillo verlo actualmente, aunque nosotros esperamos que en los próximos días estos reportes sean oficiales, pero es fácil verlo en los Estados Unidos, donde te pares, vas a un restaurante, los restaurantes semi vacíos, vas a un centro comercial y ves, es muy evidente la cantidad de anglosajones que están en los supermercados y la reducción de gente latina o de trabajadores que te encontrabas en los centros comerciales. Entonces, los mismos empresarios, los comerciantes, actualmente ya empiezan a levantar la mano insistentemente sobre el desplome de las ventas. Una empresaria, ayer tuve oportunidad de hablar rápidamente con ella, reportaba normalmente un promedio de ventas de entre $2,000 y $2,500 de ventas diarias de una tienda, reportó ventas de $20 en un día, ¿no? Y hay días en los que no vendió ni un solo dólar. Bueno, recuerden también que en los últimos meses políticos mexicanos han mostrado su disgusto con esta decisión que han planteado desde el Congreso estadounidense de imponer un impuesto a las remesas enviadas al país. A las negociaciones que tuvieron políticos de ambos países llevaron a que actualmente se esté analizando un arancel del 3.5% a estos envíos. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos dice Avelino Mesa sobre lo que se vive en Estados Unidos y por qué está impactando también en las remesas enviadas a México. Es parte de las afectaciones indirectas de estas políticas racistas de la administración del presidente Trump. Visualiza a una familia que actualmente tiene que hacer uso de sus ahorros para poder salir a los gastos fijos que se tienen como familia, ¿no? La alimentación, el pago de rentas, el vivir en las ciudades de alta concentración como Los Ángeles, Nueva York, Houston, se ha encarecido enormemente. Es una de las 3 ciudades más caras para vivir a nivel mundial y son las ciudades de alta concentración de nuestra comunidad. Entonces, esos recursos se van a ver afectados para poder enviar a nuestras familias. Bueno, y en este contexto, mientras se decide o no imponer un arancel del 3.5% a estas remesas, pues más allá del pago de estos impuestos, tanto Avelino Mesa como Teresa Vivar aseguran que actualmente la principal preocupación de las y los migrantes en Estados Unidos es que se respeten sus derechos y los de sus familiares. Recuerden que, de acuerdo con datos del Colegio de la Frontera Norte de México, más de 39 millones de mexicanos y mexicanas viven en Estados Unidos, trabajan y estudian en ese país. Por eso es que en los últimos días miles de personas han protestado para exigir un trato digno a esta población. Les destaco una cita que da parte de la entrevista de Avelino Mesa. Nosotros no estamos peleados con una aportación a la economía de los Estados Unidos, estamos peleados con la vulneración de nuestros derechos, con la división de familias y la inestabilidad socioemocional que conlleva todo este tipo de acciones. Es lo que nos comparte Avelino Mesa y también Teresa Vivar desde el movimiento Fuerza Migrante. Pues gracias, Man, por estas dos voces que justamente lo están viviendo allá en Estados Unidos. Recordar que la primera semana de julio es el límite que tiene el Senado allá en Estados Unidos para discutir todo este paquete fiscal de Donald Trump, que incluye el tema de las remesas. En su momento ya viajaron una comitiva de senadores mexicanos allá a Washington para tratar de mediar algo.
Luego vino la burla del senador Noroña, la amenaza de que esto se iba a triplicar, pero finalmente pues no quedó en 5% como se había dicho en un inicio, pero todavía falta que se discuta y en su caso se apruebe. Todavía no hay consenso en todo el bloque republicano. Solo me gustaría agregar, Mon, para ilustrar un poquito este tema de la afectación socioemocional. Lo decía tristemente Avelina, en esta temporada en que se graduaron los estudiantes, los padres no pudieron ir a este evento precisamente para evitar a la migra. En TikTok hay personas que han decidido documentar esto en sus propias cuentas personales. Hay una, por ejemplo, una trabajadora en campo de fresas, ella es originaria de Oaxaca, literalmente se grabó cuando estaba la migra cerca y tuvo que correr a lo largo del campo de fresas, se escucha bastante alterada. Por el otro lado también hay videos de trabajadores de construcción que están subidos en azoteas, la migra ya esperándolos allá abajo, es decir, ya los detectaron, pero pues no quieren bajar para ser detenidos. Y algo positivo, entre comillas, también agradecen a las autoridades migratorias que les avisan que van para allá, les prenden la sirena para que tengan minutos para escaparse, y pues esto lo medio romantizan en TikTok, no debería ser así, pero es un guiño de que algunos trabajadores no saben que está mal. Como decía el canciller, es un derecho, pero es su chamba. Entonces, pues Mon, estamos todavía con este tema de las remesas y todavía con las redadas. Si bien Donald Trump se distrajo un poco con el tema de Irán e Israel, sigue pendiente este proceso legislativo. Sí, Duli, pues las protestas y las exigencias de las personas migrantes continúan, ¿no? Después de estos días de movilizaciones intensas en distintas ciudades de Estados Unidos, pues el tema sigue y afecta, como les hemos compartido, el día a día de los connacionales. Pues con esto nos vamos ya a la sección de al cierre en este viernes 20 de junio, justamente en el tema de Estados Unidos, porque el día de hoy en una corte allá ya fue sentenciado el integrante de los Zetas, Jaime González Durán, alias el Homer. Él ya fue sentenciado por una corte de Estados Unidos a 35 años de cárcel, luego de que se declaró culpable de tráfico de drogas de México hacia los Estados Unidos, también portación de armas ilícitas, lavado de dinero. Todo esto él lo aceptó en marzo, hoy fue ya sentenciado a 35 años de cárcel. El Homer transportó a Estados Unidos al menos 450 kilos de cocaína y unos 90,000 kilogramos de marihuana. El Departamento de Justicia estadounidense aseguró que los Zetas pues, era una organización sumamente sanguinaria, y esto sobre todo, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas. Hoy el Homer fue trending topic en X, en Twitter, porque entre otros delitos, así como tráfico de drogas, se le asocia con el asesinato del cantante Valentín Elizalde en noviembre del año 2006. Él iba saliendo de un concierto en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas, cuando fue atacado. Su camioneta quedó pues, con varios impactos de bala, falleció. Esto fue después de cantar A Mis Enemigos, una canción dedicada a Joaquín Guzmán Loera, fundador del Cártel de Sinaloa, en ese entonces pues un cártel rival de los Zetas. Ahí está, sentenciado 35 años de cárcel allá en Estados Unidos. Duli, y vamos con información internacional, información de esta guerra Irán-Israel. Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció durante su participación en la sesión plenaria del Foro Económico de San Petersburgo que teme una tercera guerra mundial. La agencia Reuters reportó que el presidente expuso lo siguiente: es inquietante, hablo sin ninguna ironía, por supuesto, hay mucho potencial de conflicto, está creciendo y está delante de nuestras narices, nos afecta directamente. También de parte de la jornada, el corresponsal Juan Pablo Duch agregó que el presidente ruso planteó: nos preocupa mucho lo que ocurre en torno a las instalaciones nucleares de Irán, nos inquieta a dónde puede llegar esto.
También descartó que Rusia vaya a prestar asistencia militar a Irán en esta guerra con Israel. Nada más para recordar, desde este miércoles el presidente ruso ofreció mediar en esta guerra Israel e Irán. Planteó que Moscú podría ayudar a negociar un acuerdo que le permita a Irán desarrollar un programa atómico con fines pacíficos, a la vez que se atienden las preocupaciones de seguridad del gobierno israelí. Y esta es información que se dio a conocer esta semana. También hay información del gobierno de Irán. Hoy el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, subrayó que su gobierno no mantendrá negociaciones con nadie mientras Israel continúe atacándolo. Esto lo dijo el funcionario iraní antes de su encuentro en Ginebra con representantes de la Unión Europea, Francia, Alemania y Reino Unido. Expuso lo siguiente en la cadena de televisión pública iraní IRIB. Mientras la agresión del régimen sionista continúe, no queremos negociar con nadie. También agregó que Estados Unidos quiere reactivar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, pero lo rechazan en estas condiciones. Dijo lo siguiente el ministro de Exteriores de Irán: Estados Unidos ha enviado en repetidas ocasiones mensajes serios sobre negociaciones. No tenemos nada que decir a Estados Unidos, ya que es socio de estos crímenes por parte de Israel. Quieren decir negociemos sin decirlo, es lo que plantea el funcionario de Irán. Y sobre las muertes que ha dejado esta guerra, hoy la organización Human Rights Activist reportó que los ataques israelíes sobre Irán han causado la muerte de al menos 657 personas y dejaron más de 2.000 heridos. Esta organización fue fundada en Irán en 2005, después trasladó su sede a Estados Unidos y da estos datos basada en informaciones de prensa y fuentes propias. De acuerdo con esta organización, que hoy es citada por la agencia Reuters, al menos 263 civiles, entre ellos 20 niños, y 164 militares y otras 230 personas, cuyo perfil no pudieron determinar, murieron desde los ataques de Israel que comenzaron el 13 de junio. ¿En Irán? En Irán. 263. Sí. Pues, Mon, ahí está la declaración de Vladimir Putin desde Rusia, una persona que también inició una guerra en Ucrania, diciendo que no está bromeando, no está haciéndolo irónico al preocuparse por una posible tercera guerra mundial. Pues con eso nos vamos a despedir y les vamos a desear un fin de semana agradable, desconectándose un rato de este tema de la tercera guerra mundial. No, todavía no. Hay preocupaciones, pero no nos angusties más. No, estoy diciendo que nos desconectemos. Muy bien, está bien. Pues sí. El Putin. Pues bueno. Sí, Dul. Gracias por sus comentarios, gracias por dejarnos sus me gusta, a quienes nos enviaron superchats y quienes nos acompañaron esta semana aquí en Dos con Todo. Nos vemos la próxima semana, el lunes 23 de junio. Gracias. En producción Ilse García, Lluvia Hernández, y también aquí estuvo Luis Mata en operaciones. Descansen. ما جایی برای رفتن نداریم و پدر من معلوله. ما به سختی میتونیمش هر بار که صدای پدافند هوایی رو میشنویم از طبقه بالا بیاریمش طبقه پایین و یک اتاقکی درست کردیم تو طبقه پایین حالت پناهگاه. Amin lives in Isfahan. The city has been target of Israeli airstrikes for almost a week. Like many people we spoke to, he has asked to stay anonymous. ما خیلی نزدیک هستیم به انرژی اتمی اصفهان. هر شب داره انرژی اتمی مورد حمله قرار میگیره. من نمیدونم حمله قرار کجا پیش بره، یا این حمله قرار جای پیش بره که تشعشعات رادیواکتیو منتشر بشه. خیلی وحشتناکه. In Tehran, the strikes have been more intense. Thousands have left the city. برگشتم مثلا خونمو دیدم، خب 7-8 سال زحمت کشیدی، تک تک این وسیله‌ها رو جور کردی. اینجوری بودم که مثلا میبینم اینا رو نمیبینم.
بعدم اینجوری بودم چیکار کنم. یه بچه‌ها که بچه رشت آقا پاشو بیا اینجا حداقل حل. الانم ماشاءالله همدلی خوبه تو مردم. میگه آقا پاشو بیاد فلان کرمان، رشت، شیراز، نمیدونم نائین، همینجوری میبینیم خبر که آقا پاشو بیاد ما جا داریم، غذا هست فعلا. Some hotels and community groups have also announced they'll accommodate those fleeing Tehran. But not everyone can leave. We don't have any place to go. This war it has damaged the environment. People have lost their lives. Also, wildlife has suffered. I feel upset. For Iranians, the conflict comes after years of grinding economic hardship under sanctions and political deadlock. این تصویری که میدن که مثلا خیلی مردم مثلا اوکیان با این شرایط که حالا شاید تغییر حاکمیتی بشه، واقعا مردم اینطوری نیست براشون. تاکسی هم میشینه یارو عصبی از این وضعیت، همینجوری زندگیش رو هوا بوده، حالا دیگه جنگ هم اومده. I'm also not a fan of Islamic Republic. I would be really glad if the government would change, but this is not how I would like it to happen. I wouldn't want a war to erupt and innocent lives be lost.